Salam alaikum warahmatullah. Hermana, un saludo muy fuerte desde aquí, un beso para toda la familia. Me planteas en tu mensaje lo siguiente: aquella gente que vemos que tienen una incapacidad, ya sea psíquica, física o incluso espiritual, que vemos que han sido puestos a prueba por Allah. Por ejemplo, la persona que es paralítica, Allah le ha puesto en este mundo con este problema, le ha quitado la capacidad de andar, y esto es una prueba para él, es evidente. Nosotros desconocemos el por qué Allah subhanahu wa ta'ala hace las cosas, pero el libro de Allah, el Sagrado Corán, nos dice que todo es una prueba, todo lo que nos sucede es una prueba de Allah. Entonces la persona que no puede caminar ha venido a este mundo y tiene esta prueba porque es la que necesita para cumplir su objetivo. Esto se nos queda grande, no lo entendemos. Hay gente que reclama, que dice, no, pero ¿cómo puede ser? Esto es una injusticia. Nosotros no somos Allah subhanahu wa ta'ala, no tenemos la capacidad para entender las cosas. Pero está claro que es una prueba para la persona, esta incapacidad que tiene. Pero claro, tú planteas, esta gente son una prueba para nosotros, es decir, para su familia, para sus conocidos, para la gente que tiene capacidad para ayudarles. ¿Son una prueba? Sí, completamente sí. El problema, hermana, es que cuando leemos las traducciones del Corán y las interpretaciones basadas en fuentes extracoránicas, que no nos sirve todo esto para poder entender en profundidad cuando buscamos los términos del Sagrado Corán, no nos sirve las fuentes extracoránicas. Pues el problema es que los términos que aparecen en la traducción encierran mucho más significado, mucho más, abarcan más sentidos que la simple palabra que leemos en nuestra copia del Corán. Fíjate que, por ejemplo, el término huérfano o alimentar al pobre, esto cuando lo leemos pues lo relacionamos huérfano, pues un niño que no tiene papá y mamá. Pero claro, yo no conozco ninguno. Entonces parece como es que estos versículos del Corán pues no sirven para mí, porque yo no conozco huérfanos. Entonces Allah me pide que me haga cargo de los huérfanos, me dice que los ayude, que cubra sus necesidades, pero yo no conozco huérfanos. Luego, alimentar al pobre. Pues sí, puedo hacer una ayudita a aquella persona que sé que no tiene para comer, o a aquella persona que está a la puerta del supermercado pidiendo, pues le doy para que se alimente. Y punto. Esto es lo que entendemos por las traducciones que leemos. Pero fíjate tú que, por ejemplo, el término huérfano, y esto es solo para darte un ejemplo, hermano, el yatim, en árabe tiene como sentido básico el quedarse solo. Te voy a leer algunas de las acepciones que se construyen con esta raíz. Sentirse aislado y sin ayuda, sentirse solo y abandonado. Soledad física o mental, cualquier persona que ha quedado indefensa en una sociedad. No tener protección, no tener refugio, ser débil, estar cansado, hastiado, ser incapaz, marginado, alguien sin refugio, tristeza, preocupación, orfandad. Claro, que tiene que ver con los huérfanos, pero fíjate todo lo que contiene la raíz del término yatim o huérfano. Conocemos gente que cumpla con estas características un montón, todo nuestro alrededor. Entonces, cuando el Corán nos dice que nos hagamos cargo de los huérfanos, de los yatim, fíjate si tienes trabajo. Cuando, por ejemplo, leemos alimentar al pobre, también al miskin, este también lo entendemos o lo leemos como alimentar, pero no es alimentar. El sentido básico de la palabra es autosuficiencia, algo que no tiene necesidad de algo. Tras acepciones estar lleno y por ello no necesitar, tener
control, habilidad o capacidad para realizar algo. Poder, inteligencia, alimentar física y espiritualmente a las personas, suministrar medios de vida, cubrir las necesidades de alguien, dar afecto o amor, educar, entre otras muchas acepciones que se construyen con la raíz de la palabra tami. Pero claro, tú esta palabra la lees en el Corán como alimentar, simplemente. Entonces, falta. Al miskin, al pobre, pues es un término cuyo sentido básico está relacionado con inmóvil. Entre las acepciones, fíjate, algo que se mueve y luego queda inmóvil, deja de moverse, para, ya no avanza. Quien se encuentra en un estado de sumisión, abatimiento o humillación, quien sufre contratiempos y se ve privado de las necesidades básicas, aquel cuyo negocio deja de funcionar, dificultades que convierten al individuo en alguien indefenso o solitario, que no tiene la capacidad para ganarse sustento debido a una discapacidad física, mental o económica, una persona débil, incapaz, alguien necesitado, entre otras muchas acepciones más. Entonces, cuando leemos también miskin o alimentar al pobre en el Corán, pues no significa simplemente darle de comer o echar unas monedas a alguien para que compre comida, sino que tiene que ver con aquello que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado a nosotros en todos los aspectos, la capacidad de amar, la compasión, la misericordia, los conocimientos, todo lo que Allah nos ha dado lo tenemos que compartir con esta categoría de gente, con el miskin, que como ves significa inmóvil y encierra un montón de categorías, un montón, que cuando miramos alrededor de nuestra sociedad pues nos encontramos personas a las que tenemos que ayudar porque son la prueba de Allah. El problema, como siempre, es la interpretación que se hace utilizando fuentes extracoránicas. El Corán ya nos da los datos suficientes para que nosotros funcionemos. Entonces, todo lo que vemos alrededor nuestra es una prueba de Allah, es una fitna. Fíjate que el término fitna, en su sentido más básico, la palabra prueba, significa calentar el oro o la plata al fuego para quitar las impurezas, o la piedra esa con la que comprobamos si una piedra preciosa o el oro es auténtico, las piedras esas que se rascan. Esto en árabe se construye con la raíz de fitna o prueba. Entonces, Allah nos quiere probar, queremos ver de qué estamos hechos, qué es lo que tenemos dentro. Y todo lo que nos rodea, todo, es una prueba para nosotros. Si nosotros tenemos capacidades, si nosotros tenemos dinero, si nosotros tenemos inteligencia, nosotros tenemos cariño, amor, todo eso tenemos que darlo a esas pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha puesto delante. Un abrazo, hermana, un beso para toda la familia, que Allah nos bendiga y assalamu alaikum wa rahmatullah.